Hola a todos mis hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo. En este video vamos a estar viendo la lección número 4 de nuestro discipulado. Y el título de esta lección se llama Bautízate, Bautízate. Vimos ya 3 primeras lecciones, la 1, la 2 y la 3, y estas fueron acerca de, la primera fue entender acerca de la salvación, la segunda fue con respecto a Jesús es el Señor, y la tercera fue con respecto de pasar de la muerte a la vida. Entonces esas fueron las 3 primeras lecciones que ya terminamos y ya estuvimos viendo. Ahora vamos entonces a comenzar con otra sección que tiene que ver con este mismo discipulado. En esta sección vamos a ver 4 lecciones y la lección de hoy, el título es Bautízate y es la lección número 4. Entonces necesitamos entender lo que es el bautismo. La palabra bautismo significa sumergirse, significa igualmente introducirse en aguas, significa estar totalmente empapado o saturado de algo. En este caso pues nos bautizamos en las aguas del Espíritu. Entonces cada creyente nacido de nuevo debe ser bautizado en agua. Esto no es un requisito para ser salvo, es una señal de que ya fuiste salvo. Cuando tú crees en tu corazón, habiendo confesado con tu boca, lo que viene ahora es el acto en el cual tú estás diciendo: lo que yo confesé y lo que yo creí en mi corazón, ahora lo pongo en acción, llevando a cabo el bautismo en aguas. Vamos todos a Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 3 y 4. Y dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús estamos declarando que entendemos nuestra unión con Cristo y que hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Entonces, esto ilustra poderosamente cómo en la mente de Dios fuimos resucitados en Cristo de entre los muertos por la gloria del Padre. Así también podamos tener el poder de caminar en la frescura de la nueva vida. Es muy interesante mirar este versículo y vamos a mirar algunas cositas con respecto a este versículo. Dice claramente que cuando nosotros llevamos a cabo el acto del bautismo, estamos declarando, cuando nos bautizamos, estamos declarando que entendemos nuestra unión con Cristo. Oye, que hemos sido sumergidos en su muerte, o sea, me identifico con su muerte. Pero así también en el bautismo, cuando soy levantada de las aguas, estoy diciendo, me estoy identificando cuando Jesús igualmente fue resucitado. Entonces me identifico en su muerte, estoy muerta, me identifico con su muerte, e igualmente estoy levantada o estoy resucitada y me estoy identificando con su resurrección. Su muerte, la muerte de Jesús es mi muerte y su resurrección es mi resurrección. Bajo a las aguas estoy declarando que estoy muerta, que el cuerpo pecaminoso está muerto, está sepultado, porque eso es lo que hacemos, y luego entonces al ser levantados estamos diciendo: estoy resucitada, ya fui levantada. Entonces realmente el bautismo es un acto en el cual estamos poniendo en acción la fe de que hemos creído que su muerte es mi muerte y su resurrección es mi resurrección. Es muy lindo entender estas cosas y oro para que el Señor te dé revelación profunda de lo que es el bautismo en agua. Entonces, el bautismo en agua es un acto ¿de qué? De obediencia. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando acerca de la obediencia? Creo. Y si creo, voy a obedecer. ¿Hemos creído?
Bueno, para aquellos que han creído en Jesucristo, lo han confesado con su boca, lo han creído en su corazón, que han creído en toda la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario, e igualmente el poder de su resurrección, estamos diciendo, hey, por lo que estoy creyendo, ahora llevo a cabo este acto del bautismo en aguas en la obediencia, porque he creído, obedezco. Y esto es tremendo, esto es muy lindo y confío en el Señor de verdad que para aquellos que de pronto están oyendo esta enseñanza y han dicho, bueno, pero yo no creo en eso del bautismo en aguas, que no sé qué, que no sé cuánto, hoy te animo. Si has creído en Jesucristo, entonces obedece al mandato del bautismo en aguas. ¿Fue el cuerpo de Jesús crucificado, muerto y sepultado? ¿Lo fue? Bueno, no estábamos allá, pero estamos creyendo lo que las Escrituras nos están diciendo, ¿verdad? Si igualmente, por lo que hemos creído, nuestro cuerpo experimenta lo mismo, así también estamos creyendo que nuestro cuerpo fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Cuándo sucede esto? Cuando estamos haciendo el acto del bautismo en agua, cuando estamos siendo sumergidos en el agua. Estamos diciendo, oye, he creído en la crucifixión, muerte y sepultura. Así también ahora en este acto de obediencia del bautismo en agua, estoy llevando a cabo lo mismo que he creído. Entonces, igualmente también cuando nos somos levantados del agua, lo mismo. Es un acto de obediencia, estamos diciendo, ¡hey, estoy creyendo! ¿Cuántos estamos creyendo que estamos resucitados en el poder de la resurrección? Si has creído, y has sido bautizado en la obediencia a lo que ya has creído, es poderoso. Cuando las Escrituras se abren delante de nosotros y comenzamos a entender la profundidad de lo que es este acto de obediencia que es el bautismo en aguas. Entonces, continuamos. Entonces, fuimos colocados, cada uno de ustedes fue colocado en la Iglesia Universal en el momento de tu salvación. ¿Qué me está diciendo eso? Cada uno de nosotros es una piedra viva. Tú eres una piedra viva, yo soy una piedra viva. Así igualmente todos los creyentes nacidos de nuevo son una piedra viva. ¿Y sabes qué? Cada piedra viva va siendo un edificio. ¿Cuál edificio? El gran edificio que es la iglesia, la nueva Jerusalén. Esto es muy lindo para entenderlo y profundizarlo. Entonces continuamos. Esto significa que tanto tú como yo, como creyentes en Jesucristo, ahora somos parte del cuerpo eterno de Jesús. ¿Y por qué eterno? Bueno, porque ya Él tiene un cuerpo glorioso, resucitado, y nosotros estamos en Él, por lo tanto es eterno. Lo que Él nos ha dado en nosotros es eterno, no perece, no perece. Vamos un momentico a Efesios, al capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice, siendo un solo cuerpo y un solo espíritu, ya que todos fuimos llamados en la misma esperanza gloriosa del destino divino. Un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y Él es el Padre perfecto que nos guía a todos, trabaja a través de nosotros y vive en cada uno de nosotros. Estos versículos, cuando uno comienza a masticarlos, cuando uno comienza a reflexionar sobre estos versículos, comienza a revelarse la profundidad de lo que está significando un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y un solo Padre, que es el Padre de todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos nacido de la simiente incorruptible. Recuerda lo que les he enseñado. Él es el Padre de los espíritus. Él es mi Padre. Yo soy espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo glorioso, resucitado en este estuche, en esta humanidad. Entonces, de tener una sola fe significa que solamente hay una fe.
No hay varias fees, hay una sola. Jesucristo es la fe, el autor y consumador de la fe. No lo que nosotros creemos de Dios, sino lo que Dios cree de nosotros. No lo que nosotros creemos de Dios, sino lo que Dios cree de nosotros. Dios cree que tú eres una con su Hijo. Dios cree que tú estás unida a su Hijo. Dios cree que tú ya resucitaste, que ya tú fuiste muerta, pero que ya tú resucitaste. Entonces, el bautismo lo que hace es que está declarando que nosotros estamos igualmente incluidos en la muerte de Jesucristo, pero también estamos incluidos ¿dónde? En la resurrección de Jesucristo. Y como les vine enseñando con respecto de la maldición a la bendición, hemos dicho que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, bendecidos ya con toda bendición espiritual. Entonces es muy interesante con respecto a esto del bautismo y de verdad que deseo tanto que puedan entender estas enseñanzas que el Espíritu de Dios está hablando a nuestros corazones. Entonces, al ser incluidos en la muerte y al ser también incluidos en la resurrección de Jesús, nuestra fe no determina a Dios. Oye, mi fe no determina a Dios, pero la fe de Dios, lo que yo le he creído a Él, sí nos determina a nosotros. Lo que yo le he creído, la fe que yo he puesto en la obra que hizo Jesucristo, oye, en la obra que hizo Jesucristo, sí me determina a mí, me define a mí, en quién soy yo ahora en Cristo Jesús. Entonces te convertiste en una parte de Él. Cada creyente que se convierte a Él, cada creyente que lo acepta, cada creyente que abraza toda la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario, ¿ok? Ponemos y que alguna vez haya puesto esa fe en el Señor Jesucristo, nos convertimos en uno con Él. No importa si los otros creyentes no asisten a la misma iglesia. Oye, no importa si hay otras personas que asisten a otras congregaciones o pertenecen a otras denominaciones. Eso no nos hace hermanos. Lo que nos hace hermanos, el común denominador de todos los que decimos que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, es el que nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús. Una sola fe, un solo Señor, un solo Dios y un solo Padre de todos nosotros. Bien hermoso. Continuamos entonces. La palabra de Dios te ordena que seas bautizado en agua. Sí, es un mandato por parte de Dios. Es muy interesante mirar que hay mucha gente que dice, pero yo no me quiero bautizar ahora porque es que yo no me siento digno o porque no estoy preparado. Espérate, no es una cuestión de preparación, es una cuestión de fe. Si tú has creído que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y que la naturaleza de pecado ahora, la tuya, ya fue crucificada, muerta y sepultada, y que Jesucristo fue resucitado al tercer día, lo único que me queda es decir, creo, por lo tanto voy a accionar mi fe y voy a ser bautizado. No necesitas estar preparado, lo que necesitas es creer en toda la obra de Jesús. En su muerte fui muerto, en su resurrección fui resucitada. La palabra de Dios nos ordena que seamos bautizados en agua. En Marcos 16, 15 al 16, Él dijo esto: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, tú crees y luego eres ¿qué? Bautizado. Es la fe en acción. Estás llevando a cabo un acto de ¿qué? De fe. Estás poniendo el acto de fe en acuerdo con tu corazón de que tú sí has creído. Pero interesante también mirar que dice, pero el que no crea será condenado. ¿Cuántas excusas no tenemos de personas que nos dicen, no, yo no me bautizo porque no estoy preparado? No, yo no me bautizo porque
ser más santo, o quiero ser más limpio, cosas así por el estilo. ¿Sabes qué? Esos son excusas. Hoy te digo que solamente para ser bautizado necesitas creer. Y pon acción la fe. La fe tiene una acción, porque la fe sin obras es muerta. Así es muerta. O estás creyendo verdaderamente y te bautizas, o no estás creyendo y eres condenado. Así de sencillo, o blanco o negro, pero no lo pongamos gris, por favor. La fe no es para creer algunas cosas. La fe nos sirve para creer toda la obra de la cruz del Calvario, pero también para creer todo el poder de la resurrección de Jesús ahora en nosotros. Y continuamos. Entonces es muy importante que entendamos que el bautismo no salva. Lo que salva es mi fe, y yo lo que hago es poner en acción mi fe. El creer es lo que me lleva a llevar a cabo el acto del bautismo en aguas. Por eso dice el que crea, y luego hay una acción porque hemos creído, y este es el sumergirme en las aguas. Y al sumergirme en las aguas estoy diciendo, hoy estoy muerta. Y el levantarme de las aguas estoy diciendo, uy, estoy resucitada. En lugares celestiales he sido sentada en Cristo Jesús. En Mateo 28, 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, numerosos ejemplos tenemos en el libro de los Hechos. Ellos allí muestran cómo la iglesia primitiva difundió el evangelio y obedeció este mandamiento. Lo vemos una y otra vez en las diferentes maneras. Ellos recibían a Jesucristo en su corazón y eran bautizados. Eso es tremendo, porque no lo vimos una sola vez, lo vimos en cada lugar o en cada capítulo donde la gente creía, luego ellos venían a ser bautizados. Entonces hay numerosos ejemplos de estas cosas que nos hablan acerca del bautismo. En el día de Pentecostés los que fueron salvos fueron luego también bautizados en agua. Eso está en el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 41. Igualmente sabemos también la historia de Felipe con el eunuco, con el etíope. Okay, sabemos lo que pasó, es una historia muy bonita, está en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Felipe es trasladado a este lugar a donde iba este eunuco. ¿Y qué pasó? Él estaba leyendo Isaías 53 y luego Felipe le preguntó que si él entendía lo que estaba leyendo. Sí, pero no tengo a nadie a quien me explique. Entonces allí Felipe le explicó todas las cosas. Y aún luego también dice, ¿y qué queda pues? ¿Quién me va a impedir el que esta persona sea bautizada si ha creído? El eunuco creyó y por eso fue bautizado. El eunuco creyó y por eso fue bautizado. Igual que los nuevos convertidos en Samaria, igualmente, el que cree es bautizado. Así es de sencillo. O sea, el creer en Él es lo que me va a llevar a cabo a hacer el acto del bautismo, no para salvación, ¿ok? Porque igualmente necesitamos entender que no venimos a ser salvos por un acto, sino que en este acto del bautismo estamos diciendo, sí, creo, le pongo la fe a todo lo que el Señor ya hizo por mí. Bien, entonces, de esta manera el modelo que las Escrituras establecen para nosotros hoy en día es bautizar, a los nuevos creyentes sumergiéndolos en agua. En todos los ejemplos que podemos ver, se está hablando de sumergirlos en agua. ¿En dónde? ¿En qué agua? Bueno, eso no le pongan tanto arandelas a la cuestión. Puede ser en un río, puede ser en una piscina. ¿Necesariamente tiene que ser en el río Jordán? No te comas ese cuento, por favor, que tiene que ser en un río en particular. Cuidado. Sencillamente se está hablando de aguas. Estamos haciendo el mismo acto, sumergirnos enterrados en el agua para ser igualmente levantados
con una nueva, con un nuevo cuerpo glorioso de resurrección. La Biblia lo deja muy claro. La fe en Jesús, en la obra completa de Jesús, en su muerte y en su resurrección, es un requisito para el bautismo en agua. Está en Hechos 8, 36 y 37. Debes creer primero y luego ser bautizado en agua, ya que con el bautismo te estás identificando de lo que ya Jesucristo hizo por ti. En su muerte tú te identificas. En la muerte de Él es mi muerte. La muerte de Jesús es mi muerte. Con eso estoy diciendo cuando estoy bajando a las aguas. Pero también estoy diciendo la resurrección. Me identifico. Su resurrección, la resurrección de Jesús es también mi resurrección. ¿Ok? Entonces estás diciendo, estoy creyendo y estoy llevando a cabo este acto como señal de lo que ya fue hecho en Jesucristo cuando fue crucificado, muerto y sepultado, pero también cuando fue levantado en el poder de la resurrección. Aunque el bautismo en agua es un paso inicial importante en la vida del cristiano, no es un requisito para la salvación. Y les voy a dar ejemplos. Vamos a poner que tú tengas una persona que acaba de tener un accidente y está por morirse. Y sencillamente le compartes a Jesucristo y él acepta a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Invoca el nombre del Señor y viene a ser salvo. No hubo necesidad porque el hombre se murió, entonces no se pudo bautizar. ¿Es salvo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque creyó. Igualmente, cuando tú miras a los dos hombres que fueron crucificados con Jesucristo, dice que uno fue el que fue al paraíso. Uno. ¿Y cuál fue el que fue al paraíso? El que creyó en Jesús. El que creyó en Jesús. No el otro. El que creyó. ¿Fue bautizado en aguas? No. Pero fue sumergido en creer que Jesucristo es el Señor y que en Él solamente hay salvación. Es la fe en Él lo que me lleva a la salvación. Bien, entonces queda bien claro esto de la parte de que no es necesario, pero es un mandato, ¿ok? Es un mandato. Sí, no fue necesario para estas personas que estaban a punto de morir, pero sí es un mandato para aquellos que ahora hemos creído en Jesucristo. Entonces, no retardes tu bautismo, no retardes tu bautismo en agua, no dejes que el enemigo te engañe. Hay algo poderoso cuando llevamos a cabo este acto. Recuerda que lo que sucedió en la cruz, en la muerte de Jesucristo, igualmente la resurrección, es un acto profético de algo que ya fue consumado, que fue predicho en el Antiguo Testamento, fue llevado a cabo en Jesucristo y fue cumplido en Jesús. Fue un acto profético que ya fue consumado. Tú lo único que estás haciendo es creyendo en Jesús y llevando a cabo ese mismo acto profético de lo que ya sucedió en Jesús. Lo estás diciendo: esto también es mío, esto también es para mí. Yo también estoy crucificada, muerta y sepultada en Jesús, pero estoy levantada en el poder de la resurrección. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la clave es muy interesante. Hay personas que enseñan que el bautismo en agua es necesario para obtener la salvación. Y bueno, se basan en una interpretación errónea en varios versículos de la Biblia. Entonces, en Hechos 2:38, mucha gente toma esos versículos del que está allí en Hechos 2:38 y dice: y Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero lo que realmente está aquí, y la clave para entender este versículo es esa palabra para, ¿ok?
la palabra para significa destino o utilidad, pero también puede significar como resultado, ¿ok? Entonces está diciendo arrepentidos, o sea, cambie su manera de pensar con respecto a Dios y con respecto al pecado. Y luego entonces bautícese para el perdón de pecados. Esto es como resultado de su cambio de manera de pensar. Hay otro versículo también que la gente usa erróneamente para decir que el bautismo en agua salva. Es el creer en Cristo Jesús lo que me salva. Y es el versículo que está en Marcos 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Sí, hay que creer primero. Y luego viene el acto de ¿qué? De mi fe. Recuerde lo que le dije anteriormente. La fe sin obras es muerta. Entonces necesitamos la acción. Pero ¿qué es lo que me lleva a hacer la acción? Es el creer. Es lo que me lleva a hacer la acción, el creer. Entonces, en este versículo significa que debemos poner nuestra fe en el Señor y que más adelante, oye, demostramos mi fe en Él. ¿Cómo demuestro yo mi fe en Él? Llevando a cabo el acto del bautismo. Y como resultado de que fui vuelto a nacer, porque fui vuelto a nacer, me bautizo en agua. He pasado de la muerte a la vida. Recuerda la enseñanza de la muerte a la vida. Y cuando estoy bautizándome en aguas, estoy acordándome, estoy diciendo, oye, he pasado de la muerte a la vida. Aquellos que creen que el bautismo en agua es un requisito para la salvación, también enseñan que debes de vivir de acuerdo a un sistema de obras religiosas por medio del cual puedes ganar la salvación por tu propia santidad. Recuerda lo que les enseñé en la primera lección. Entiende tu salvación. Entiende tu salvación. Crecemos en salvación. Crecemos en el entendimiento de saber que en Cristo Jesús venimos a ser salvos. Y ahora en el poder de la resurrección es que vivimos nuestra vida cristiana. No en el poder de nosotros, sino en el poder de la resurrección que ahora yo vivo mi vida cristiana. Y esto es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. No hay requisito alguno para la salvación. Y en Efesios nos lo dice claramente. No le pongas requisitos a la salvación. Fuiste salva porque creíste. Eso fue todo. Y dice en el versículo de Efesios 2:8, nos dice que no es por obras que venimos a ser salvos, sino por gracia, por medio de la fe, para que ninguno se jacte. Así es. La salvación no es por lo que yo haga o deje de hacer. La salvación sencillamente la recibo por gracia, por medio de la fe. Y en ese poder de resurrección que ahora he recibido, puedo vivir mi vida cristiana en santidad. ¿Sí? En santidad. El bautismo en agua simboliza la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección con la que ya fuimos salvos en la obra del Calvario, la que hemos recibido de Él por medio de la fe. Igualmente, mi caminar ahora en este entendimiento de la salvación es que ahora yo fui levantada, oye, y ahora camino en el poder de la resurrección. Ya no vivo, oye, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Cristo es el que vive. El poder de la resurrección gloriosa del cuerpo de Jesús está ahora en mí. Ya no vivo yo, sino Él es el que vive en mí. Oh Dios, quisiera que pudieran entender estos versículos. Y oro para que se te abra el entendimiento. Alumbra los ojos del entendimiento, Señor, para que ellos puedan entender que ahora tenemos todo el poder de la resurrección para vivir una vida cristiana de santidad, venciendo el poder de las tinieblas, venciendo el poder del pecado en nosotros. Y continuamos. El bautismo en agua es una señal, oye, es una señal de la salvación que está diciendo, he creído, por lo tanto, soy bautizada. En Hechos 10, después de que Pedro les predicó a la familia de Cornelio, ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y luego Pedro saca la conclusión y dice, oye,
¿Y qué va a impedir que estos también sean bautizados en agua? Porque creyeron. Esto es tremendo, esto te pone mucho a pensar en que muchas veces tratamos de cuadricular el Evangelio y no queremos salir de esa cuadrícula, de ese cuadro en que hemos metido el Evangelio. Hay mucho más y Dios es un Dios de poder. Dios es poderoso para hacer todo aquello que se ha propuesto con cada uno de nosotros. En esa enseñanza igualmente quiero hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo, aunque lo hacemos después en otras de las lecciones. Una vez que naciste de nuevo y fuiste bautizado, el siguiente paso que debes dar es recibir el poder del Espíritu Santo. Con esto también quiero decirles esto. Normalmente eso es lo que sucede. Pero recuerda, no metas al Señor en un cuadro, en una cuadrícula, ¿ok? No lo cuadricules. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto gente que ha recibido al Señor sin bautizarse en agua, que recibe al Espíritu Santo, como le pasó a la familia de Cornelio. Pero así también he visto creyentes que reciben al Señor Jesús, que reciben al Señor Jesús y cuando se bautizan, reciben una descarga de poder y son bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, no dejemos, ¿cómo decirles? No manipulemos como Dios lo quiere hacer. Deja que Dios lo haga y tú solamente créelo. Eso es todo. Si es antes o si es después o si es esto, no, deja que Él lo haga. Dios se mueve de una manera diferente. Yo tengo una miembro de esta congregación que fue muy lindo porque ella recibe a Jesucristo, se quiere bautizar en aguas y la bautizamos en agua, pero fue lindo porque cuando ella es levantada de las aguas, igualmente es bautizada en el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Entonces, no tratemos de torcer la mano de Dios de cómo Él o cómo nosotros pensamos que debe de ser. Deja que Dios lo haga. Sé abierta al Espíritu y deja que Dios lo haga. Ok, entonces en Juan 20, versículo 22 dice: entonces sopló, estamos hablando de Jesús aquí, sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Dios no pretende que vivas para Él con tus propias fuerzas, ni en tu propia sabiduría, ni apoyándote en tus obras. Oye, Él es el que vive ahora a través de ti. Eres hechura de Él y ahora haces las obras de Él. Es el Espíritu de Dios, que es uno con tu Espíritu, el que ahora fluye y tú haces las obras del Espíritu a través de tu humanidad, pero es el Espíritu el que las hace a través de ti. Entonces, Él quiere vivir a través de ti por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Vuelvo y repito esta frase. Él quiere vivir a través de ti por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pregunta: ¿estás dejando que el poder sobrenatural del Espíritu Santo viva a través de ti? Otra pregunta: ¿has creído que el poder sobrenatural del Espíritu Santo está dentro de ti? ¿Sabes qué? Cuando creemos, lo sobrenatural se hace natural en nuestra vida. Cuando lo que vemos es ¡wow! Es el Espíritu Santo, es el poder sobrenatural del Espíritu Santo fluyendo de una manera natural a través de tu vida. Solo cree. Y dice en Lucas, vemos entonces luego que Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo. Él fue bautizado en el Espíritu Santo. Eso lo dice Lucas en el capítulo 3, 21 al 22. Y dice: aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Luego también
después de que él es llevado al desierto, recuerden en la parte de Lucas 4:3 del 21 al 22 y luego en Lucas 4 vemos la parte de la tentación. Él es bautizado con el poder del Espíritu Santo, llevado al desierto, es tentado por Satanás, pero luego también después de esa tentación, él también va al templo y en Lucas 4:18-19, él declara un versículo que está en Isaías y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Entonces vimos bautismo, se bautiza en aguas, el bautismo del Espíritu Santo viene sobre él, luego igualmente viene la tentación, vienen los 40 días de ayuno, luego viene la tentación y luego él va al templo. Todo esto está en Lucas en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y luego va al templo y hace esta declaración de que el Espíritu Santo del Señor está sobre mí. ¿Estamos creyendo que el Espíritu Santo está sobre nosotros? Hay que creer, hay que creer. Hay que creer que realmente como Él hemos sido ungidos con el Espíritu Santo y tenemos el poder sobrenatural del Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Entonces, si el mismo Hijo de Dios necesitaba el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Sabe usted que Jesucristo representa a toda la humanidad? Entonces se está diciendo aquí, como seres humanos, creyentes en Él, necesitamos igualmente el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En Lucas 11, en el capítulo 10, versículo hasta el 13, dice Lucas 11, 10 al 13, dice: porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿O supone que a uno de vosotros que es padre y su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? No creo, ¿cierto que no? Si le pide un pescado, ¿será que ese papá le va a dar una serpiente? Si le pide un huevo, ¿será que le va a dar un escorpión? Yo creo que no, ¿verdad? Pero luego también dice ese versículo, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, con esto quiero decirles, con estos versículos que acabamos de decirles, quiero decirles que el don del Espíritu Santo está disponible para todos los que lo pidan con fe. Así es de sencillo. Solo pídelo con fe, pídelo con el corazón. Recuerda, la fe no es de la mente, la fe es del Espíritu. Entonces lo pides con fe en tu corazón y Él te lo da. Tu Padre Celestial sabe cómo dar buenas dádivas. Pídele a Él con fe y tú también recibirás el bautismo en el Espíritu Santo. Es evidente que tanto el bautismo en el Espíritu Santo como el de agua son un mandato en las Escrituras. Aún me acuerdo del versículo que está en Efesios, en el capítulo 4, que dice que seamos llenos con el Espíritu Santo. Somos bautizados, pero luego necesitamos entender que mi intimidad con Él va a hacer que yo me mantenga llena de Él, llena de Él. Entonces el mandato es: sean bautizados, pero igualmente mantengan la llenura del Espíritu Santo. Y solo logras la llenura del Espíritu Santo manteniendo una intimidad con Dios. Manteniendo una intimidad con Dios. El Señor te guiará para que lleves a cabo estos dos actos de fe y de obediencia en cuanto seas vuelto a nacer. Ambos actos dispensan grandes beneficios en tu vida espiritual. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador? ¿Crees verdaderamente que
que a Jesús es Dios encarnado? ¿Crees realmente que Él llevó a cabo toda la obra en la cruz del Calvario por ti y por mí, llevándose todos nuestros pecados? ¿Crees tú que al tercer día Él resucitó? Sabes que para ser salvos necesitamos creer eso. Y oro para que tú lo entiendas y para que tú hagas hoy una confesión. Vamos a hacer la confesión que está en Romanos en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Lo puedes leer allí, yo lo voy a hacer, pero de todas maneras, si quieres puedes leer los versículos. Entonces vamos a confesar con nuestra boca. ¿Qué vamos a confesar? Que Jesucristo es Dios. Y vamos igualmente a creer en nuestro corazón que Él fue resucitado de los muertos. Señor, con mi boca confieso que Jesucristo es Dios, pero así también con mi corazón creo que Él fue resucitado de los muertos, que yo he pasado de la muerte a la vida. Y si confieso con mi boca para salvación y creo con mi corazón para justicia, vengo a ser salvo. Con el corazón se cree para justicia y con mi boca he confesado para salvación y vienes a ser salvo. Cuando hacemos esa oración entendiendo todo lo que fue llevado a cabo sobre el cuerpo de Jesús en el madero y luego en el tercer día de su resurrección, venimos a ser salvos. Te bendigo grandemente. Oro para que el Señor te dé la fuerza y te dé el entendimiento para continuar en una vida del poder sobrenatural del Espíritu Santo a través de ti. Déjalo que Él viva a través de ti. Eso es lo que Él desea. Dios les bendiga grandemente. Nos estamos viendo para nuestra próxima lección.